Hoy vamos a tener una enseñanza maravillosa. Esta es una enseñanza que me parece hermosas en la Biblia. La palabra de Dios es muy rica y toma de un simple grupo de versículos y saca una enseñanza trascendental para la vida de uno. Eso es lo hermoso que tiene la palabra de Dios. Eso es lo hermoso que el Señor hace a través de su palabra en nuestras vidas. La gente a veces piensa que el Señor solamente tenía una vida de andar con los apóstoles en sus años de vida pública y solamente eso hizo. Y la verdad es que eso no es cierto. El Señor era de carne y hueso como cualquiera de nosotros y tenía una vida. Estoy seguro que el Señor, había días en que estaba muy agotado y muy cansado. Había días en que estaba lleno de ánimo. Unos días sentía tristeza y otros días sentía gran alegría. También tenía relaciones, no solamente con sus discípulos. Jesús tenía amigos. Muchas veces estaba con sus discípulos solamente trabajando, pero en otras ocasiones Él también se apartaba para compartir tiempo con la gente que amaba. La Biblia nos relata acerca de uno de esos amigos entrañables del Señor. Está hablándonos de Lázaro. Vamos a hablar hoy de Lázaro y de sus dos hermanas, Marta y María. Eran amigos personales del Señor. Estoy seguro que así como el Señor, usted podía ver quizás en su agenda, si el Señor tuviera hoy su iPad, usted podía ver en su iPad que Él decía, miércoles milagros en Betania, jueves predico en Nazaret. Muy posiblemente usted podría encontrar que el viernes decía, viernes de pizza con Lázaro. ¿Por qué no? El Señor también algún día quizás tomaba un descanso y quizás lo dedicaba a sus amigos. Y seguro que debía tener tiempos donde Él compartía qué tal Él llegando a la casa de Lázaro y quizás diciéndole, Lázaro, tengo que contarte lo que me pasó con un gadareno, no lo vas a creer. Y contárselo como una gran historia, ¿sí? Eran sus amigos quienes le escuchaban. Y de esa historia quiero hablar, de personas a que Jesús amaba, pero que en algún momento de sus vidas olvidaron esa parte. Vamos a hablar de lo que es la escuela de Marta. La escuela de Marta no es otra cosa que hablar de lo que es la doctrina versus la fe en la vida de nosotros. Así que, ¿por qué no va usted conmigo ahí a su Biblia? Vaya a Juan, capítulo 11, y vamos a ir rápidamente al versículo, vamos a arrancar en el 17. Dice así, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y lo primero que quiero usted comentarle el día de hoy es que si usted hoy va a salir de su casa y va a salir con Marta, por ninguna razón usted deje a María. Yo sé que no me está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero lo va a entender ahorita después de que dé la enseñanza. Nunca, escúcheme bien, deje a María en casa. No salga solo con Marta. Dice la palabra de Dios que un día cualquiera, Lázaro empezó a sentirse mal. Quizás le dio fiebre, quizás el vómito, quizás se sintió mal simplemente. Y lo que podía parecer quizás una gripa empezó a convertirse en algo más delicado hasta que finalmente cayó en cama gravemente enfermo. Y cuando estaba gravemente enfermo, entonces Marta y María, sus hermanas, dicen, no, llamemos a Jesús. Jesús puede solucionar esto en un solo momento. Y entonces se fueron a buscar a Jesús, quien estaba en otra ciudad, justamente atendiendo su ministerio. Y le dicen a Jesús, Jesús, mira, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Él dice, ok, yo voy a ir a verle. Voy a terminar mi trabajo y voy a ir a verle. Y pasaron varios días y después el Señor fue. Pero cuando el Señor llega a ver a Lázaro, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. ¿Qué podía haber en el corazón de Marta y María que consideraban a Jesús un amigo de la casa? Miremos a ver lo que pasa allí. Dice el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esta Marta de la que estoy hablando es la misma Marta que mientras María estaba sentada a los pies del maestro, ella estaba ocupada con todos los quehaceres de la casa. La misma que el Señor le dijo, Marta, 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 cansada y turbada estás. Es la misma Marta. Esa Marta ya había entendido eso, ya había sido procesada. Seguramente después de haber escuchado al Señor que le hubiera dicho que tenía que escoger lo mejor, se había empezado a preparar. Quizás ahorita iba a la escuela dominical de su iglesia, quizás empezó a hacer una academia de liderazgo,
Marta empezó a ser procesada a través de la palabra. Y usted lo puede notar claramente en lo que está exponiendo aquí Marta. Marta le dice claramente al Señor, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muestra eso claramente, que ahora Marta tenía doctrina en su vida. Había aprendido de lo que era doctrina. Por lo menos estaba hablando de la doctrina del poder de Dios. Aquí lo dice claramente, de la doctrina del poder de la oración. Marta ya tenía un conocimiento doctrinal. La doctrina es muy importante. Es más, como pastores tenemos la obligación de enseñar doctrina, sana doctrina. La debemos enseñar. Pero ¿sabe una cosa? Hay aspectos de la doctrina que no nos dan respuesta a todo lo que se mueve en el reino de Dios. No todo se resuelve con la doctrina. Mire usted la respuesta de Marta. Marta contestó con la doctrina. Mucha gente tiene la doctrina, tiene la sana doctrina, pero no tiene la aplicación correcta de la palabra. ¿Es importante que usted tenga doctrina? Claro que es importante, pero mucho más importante es que usted le crea al Señor. Nosotros en las iglesias enseñamos sana doctrina, y qué bien que se enseñe sana doctrina. Pero recuerde usted que la doctrina no lo consigue todo por bien que usted la enseñe. Muchas personas han sido preparadas en la palabra, la conocen al derecho y al revés, pero no conocen su aplicación de la manera correcta. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir ahí en el versículo 23 y sigamos aprendiendo de esta enseñanza hermosísima. Jesús le dijo: ¿tu hermano resucitará? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Nuevamente, una exposición más de Marta y la palabra. Ahora Marta le estaba hablando de la doctrina de la resurrección. Sí, Señor, yo sé que van a resucitar en el día postrero. Yo sé. Y miren la simpleza del Señor. El Señor había podido sacar todo su conocimiento bíblico, todo lo que él sabía de la palabra, y haber expuesto a los profetas para haberle enseñado. Pero el Señor no se desgastó en eso. Con lo que le dijo Marta, dijo: ok, Marta, entonces tu hermano va a resucitar. Y Marta: sí, claro, va a resucitar en la resurrección. Volvió a hacer una gran exposición de lo que es la doctrina. Mejor dicho, Marta era una mujer de fe. ¿Pero qué tipo de fe? Una fe intelectual. Una fe basada única y exclusivamente en el conocimiento. Sigamos viendo este desarrollo. Versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Qué increíble historia. Mire usted, y usted detalle bien esto. ¿Qué es lo que el Señor le preguntó a Marta? Le dijo claramente: Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees en esto? Y mire usted qué le contestó Marta: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Eso no fue lo que le preguntó el Señor. Hello. Eso no fue lo que le preguntó el Señor a Marta. Marta contestó lo que nunca el Señor le había preguntado. Y ¿sabe una cosa? Eso empieza a suceder cuando la doctrina y el conocimiento empiezan a ser acorralados por la fe. Cuando la doctrina y el conocimiento empiezan a ser acorralados por la fe, entonces la gente empieza a responder lo que no le han preguntado. Por ejemplo, usted llega hoy a su casa a cenar y le dice a su esposa: mi amor, la cena está lista, y su esposa le contesta: ay, tengo que ir al supermercado. ¿Usted le preguntó si iba a ir al supermercado? No, usted le preguntó si la comida estaba lista. Pero cuando usted no tiene una respuesta para eso, usted empieza a contestar lo que nadie le ha preguntado. Las iglesias nos hemos dedicado a enseñar mucha doctrina. Escuelas dominicales, grandes academias, enormes sistemas de educación, pero deberíamos estarle enseñando más a nuestra gente a creer, más que lo que puedan saber en la palabra. Es importante conocer la doctrina, pero más importante es desarrollar una fe. Yo quiero que usted haga esto conmigo. Ahí donde usted me está viendo, quiero que haga este ejercicio conmigo. Quiero que ponga su mano en su cabeza y diga lo siguiente conmigo: Dios me dio la mente para aprender, para analizar, para investigar, para conocer. Ahora quiero que ponga su mano aquí en el corazón. Pero Dios me dio el corazón para creer. Ahora con esa misma mano, quiero que la ponga aquí al lado de su boca. Y diga: Dios me dio esta boca para confesar.
lo que mi corazón cree y no lo que mi mente entiende. Así son las cosas con Dios. Usted jamás podrá explicar un milagro. El día que usted pueda explicar un milagro, Dios dejará de ser Dios. Mucha gente tiene cantidad de palabra, pero cuando ven los milagros, los prodigios, las señales, entonces salen corriendo espantados porque no pueden explicarlo. No podemos explicar a Dios, solamente podemos creerle. La doctrina nunca rebasará la fe. Ejemplo, grandes libros, 4 pasos para conocer a Cristo, 11 pasos para ser sano. ¿Y si usted no sabe leer? ¿Y si usted no se leyó el libro o se comió un paso? ¿Entonces no se cumple? Jamás, jamás el conocimiento rebasará la fe. Es más importante siempre la fe que el conocimiento. Hemos hablado hasta el momento de lo que Marta ha sido. Ahora quiero que usted le dé paso ahorita a la fe. Vamos a seguir leyendo ahí. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Bueno, yo no leo aquí en ninguna parte que el maestro hubiera mandado a llamar a María. Pero cuando el conocimiento no tiene una respuesta y está acorralado, no le queda de otra que llamar a la fe para que venga y atienda la situación. Marta representa la sana doctrina, la doctrina del conocimiento, pero María representa una fe. Esta María de la que estamos hablando es la misma María que se puso a los pies del Señor a escucharle mientras su hermana estaba ocupado. La misma María que enjugó con sus lágrimas los pies del Maestro y con su cabello. La misma que derramó perfume fino sobre los pies del Maestro. Estamos hablando de la misma María, una María que agradaba al Señor con su fe, una fe fresca. Dice el versículo 29, sigan allí conmigo, esto está cada vez mejor aquí. Dice, ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Escúchame bien lo que estoy relatando yo. Dice que cuando María supo que el maestro estaba y la estaba necesitando, salió corriendo ella. Y la gente que estaba allá, que interpretó de lo que vio, ¡ay, pobrecita María! No, va para el sepulcro, va a ir a llorar a Lázaro. La gente piensa que la fe es solamente un asunto interior. Y le voy a decir una cosa, su cara revela su fe. Usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero definitivamente usted es responsable de la cara que pone. ¿Qué cara estaba revelando María frente a los otros? La fe que yo tengo la expongo delante de los demás. ¿Qué vio la gente? Una mujer llena de dolor. Y salió diciendo, pobrecita María. Usted tiene que tener cuidado. Cuando usted es una persona de fe, su fe se revela a través de su rostro. Su parte física también expresa su fe y de eso lo ven los demás. O sea que hay que tener cuidado con esa parte. Y dicen que llegó a los pies del maestro y ¿qué le dijo María? Le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, se lo dijo en son de queja. En ese momento llegó la incredulidad a visitar a María. ¿Y saben cómo terminó una mujer de fe hablando? Como habló su hermana Marta. Dijo exactamente la misma línea. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué había entrado al corazón de María? La incredulidad. Y cuando entra la incredulidad, usted termina sencillamente actuando en la razón y la fe queda de lado. Eso era lo que estaba aconteciéndole a María. Sin lugar a duda, la pérdida de su hermano era algo fuerte. Pero cuando Dios quiere desafiar tu fe y llevarla a un nuevo nivel, estas pruebas aparecen en tu vida. Las pruebas del imposible, las pruebas que solamente puede resolver el Señor, las pruebas que solamente pueden resolverse en tu corazón con fe. Vamos a seguir adelante, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Ven y ve. Esa es una frase atrevida y le voy a explicar por qué. Porque yo le voy a mostrar lo que Jesús ya había visto. Si usted va en el mismo capítulo de Juan 11,
allá atrás, cuando empieza el capítulo, al versículo 4, usted se va a encontrar lo que dijo Jesús cuando le fueron a avisar que Lázaro estaba enfermo. En el versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso era lo que el Señor había visto. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. ¿Qué fue lo que el Señor vio? El Señor vio un milagro, vio la gloria de Dios derramándose en el lugar, vio a su hermano Lázaro durmiendo, nunca lo vio muerto, pero la gente vio otra cosa diferente. Y cuando aparece este conocimiento que no puede explicar lo que va a suceder y la falta de fe y la incredulidad llega a tu vida, cuando llega esa incredulidad, entonces atrevidamente la incredulidad le dice a la fe, ven y ve. La incredulidad quiere que tú veas la realidad y que no veas al Dios sobrenatural que está por encima de esa realidad. Sigamos adelante. Versículo 35. El versículo más corto de la Biblia. Dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró el Señor? Lloró el Señor porque, ¡ay, se murió Lázaro! No. El Señor lloró cuando vio a un pueblo lleno de incredulidad, cuando vio a una Marta razonando con el Señor, cuando vio a una María, a una mujer que él conocía con una fe tan hermosa y fresca, llena de incredulidad. Cuando ellos sabiendo el amor que el Señor tenía por la vida de Lázaro, el amor que tenía por cualquiera de nosotros, el mismo que expresó después en la cruz, él sabiendo cómo amaba a la humanidad, al ver la incredulidad de los demás, Jesús lloró. Es nuestra incredulidad la que hace llorar al Señor. ¿Qué es aquello que tú no crees? ¿Qué es aquello en lo que te parece que es imposible? Aquello en lo que ves un imposible, aquello en lo que no hay solución. ¿Cuántos no nos la pasamos negando? Jesús me abandonó, Él no está conmigo, Dios me dejó. ¿Sí? ¿Dónde está el Señor que no lo veo? ¿Cuántos de nosotros no hacemos que Jesús llore por nuestra incredulidad? El Señor, antes de verte pasar por cualquier prueba, te ha entregado una promesa. Y Dios no es hombre para romper ninguna de sus promesas. Si Él lo ha dicho, lo va a cumplir en tu vida. Lo va a hacer, se va a realizar por encima de las circunstancias. Elevarnos en nuestra fe y llegar a nuevas metas es justamente eso. Saber mirar las circunstancias como circunstancias y a Dios como un Dios grande, sobrenatural, parado encima de esas circunstancias. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos le dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Cuando usted le da lugar a la incredulidad, algo va a aparecer inmediatamente en escena. ¿Sabe quiénes van a aparecer? Los opinólogos. La gente que le da a expresar su opinión. Ahí estaban. Unos diciendo, ¿te das cuenta? Mira, él sí amaba al Señor, no, pues no alcanzó a llegar, pero sí lo amaba. Y los otros que decían, que va, si lo hubiera amado, así como el ciego lo hubiera llegado aquí, lo hubiera sanado. Aparece la gente a tratar de discutir un acto de fe. Vuelvo y te repito, tú no puedes explicar un milagro. Lo único que puede sostener un milagro en una realidad antes de que suceda es tu fe. Y eso es lo que está sucediendo. Esas son las puertas que estaba abriendo María y Marta en medio de lo que estaban viviendo. La incredulidad estaba llenando sus vidas en ese momento y les estaba prácticamente llevando a un punto de negación en el Señor, un punto bastante delicado. Versículo 38, vamos terminando esta enseñanza. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Miren, yo pienso que Jesús, viendo lo que había pasado, se le había muerto Lázaro, la gente lo estaba señalando, pudo haber aprovechado un momento como este para haberse hecho tremendo show. Finalmente era el Hijo de Dios. Si él hubiera clamado al Padre para que sus ángeles hubieran descendido, ahí hubieran descendido. Jesús pudo haber dicho, no, pues que bajen los ángeles y que quiten la piedra, y hubiera sido un show lindo. Eso se hubiera visto hasta lindo en la palabra. Se hubiera visto bonito. Pero le voy a decir una cosa. La piedra, la pesada piedra de nuestra incredulidad, no la va a quitar el Señor.
esa la tenemos que quitar nosotros. Eres tú quien tiene que dejar a un lado la incredulidad con la que has vivido y tienes que correr esa pesada piedra. ¿Y sabes por qué no corres la pesada piedra de la incredulidad? Porque lo que está adentro está muerto y huele feo. Muchas de las cosas de tu vida se sienten podridas, pero es por tu incredulidad. Jesús no va a remover eso de tu vida. Jesús te dice, quita esa piedra, quita esa incredulidad de tu vida. Si tú quieres que algo resucite en tu vida, que algo resurja nuevamente, vas a tener que remover la piedra de tu incredulidad. Recuerda, eso es algo que Jesús no lo va a hacer por ti. Vamos a leer el último versículo, versículo 40. Jesús les dijo, y yo te lo digo a ti como Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te han dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No nos han dicho que si creemos veremos la gloria de Dios? Usted tiene que entender lo que sucedió aquí. Hay una gran lucha que se cierne sobre nosotros. La incredulidad versus la fe. Y la fe no solamente pelea con la incredulidad. Aún hay posiciones que utiliza Satanás para llevarnos a la incredulidad, aún a través de la misma palabra. La sana doctrina es algo importante. Usted necesita tener conocimiento, necesita tener un balance en su conocimiento en la palabra y en las promesas de Dios que están escritas para usted. Pero jamás la doctrina puede rebasar la fe que Dios ha depositado en su corazón. Puede más un hombre con fe que un hombre con palabra. Eso es así. Y lo que está mostrando en esta palabra es una realidad que quizás usted y yo vivimos a diario. Quizás usted está terminando esta academia hoy. Quizás usted está pasando circunstancias en su vida. Quizás todo lo que a usted le está ocurriendo hoy está en medio de circunstancias muy difíciles. Es más, se ven imposibles. Una ruptura familiar, un estado de salud precario, unos hijos rebeldes, una falta de trabajo, de finanzas en su casa. Pareciera ser que todo está en contra nuestra. Pero estoy seguro que el día que usted recibió al Señor, Dios le entregó una promesa. La puso en su corazón. Y toda la palabra de Dios está en el sí y en el amén. Él lo va a cumplir y lo va a hacer para ti. Esa semilla de fe que Dios ha colocado, Él quiere que vaya a un nuevo nivel. Y para que vaya a un nuevo nivel va a tener que enfrentar eso. Esto mismo enfrentaron los apóstoles. Los apóstoles en algún momento de su vida le preguntaron al Señor, le dijeron así, Señor, aumentanos la fe. Y quiero relatar para terminar lo que el Señor les respondió, porque esa es la respuesta a cómo tú puedes aumentar tu fe. ¿Por qué no va conmigo un segundo ahí al libro de Lucas? Vamos todos al libro de Lucas, al capítulo 17, al versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si fuéramos como una semilla de mostaza. Y mire lo que el Señor relata después de eso. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Concluyo con esto. Los apóstoles le preguntaron al Señor, ¿cómo aumento mi fe? ¿Y sabe cómo le respondió el Señor? Con una historia que al parecer no tenía nada que ver con lo que el Señor estaba hablando. O sea, como que no entendíamos por qué el Señor lo dijo, pero el Señor estaba siendo claro con lo que estaba enseñando. Les dijo, sea obediente. Eso fue lo que el Señor le dijo. No estés esperando en cada cosa un resultado, simplemente actúa en obediencia. Cuando tú actúas en obediencia, tu fe crece. Tu fe crece y ese milagro se acerca. Y la incredulidad no va a tocar a tu puerta. La escuela de Marta es la lucha entre la doctrina, el conocimiento y la fe. Dios quiere que desarrolles una fe nueva, una fe renovada, una fe que te va a llevar a un nuevo nivel, que te va a llevar a ver los milagros del Señor. Pero para eso vas a tener que desafiarte
luchar contra esa incredulidad y, por supuesto, la mejor manera de aumentar la fe, como se lo dijo a los apóstoles, es siendo obediente. Sé obediente a lo que Dios te ha mandado a hacer. No desmayes, como la palabra lo dice, a tu tiempo vas a cegar, al tiempo del Señor vas a cegar si tú no desmayas. Esa es la consigna del Señor, una fe renovada que ve milagros. Dios les bendiga.